Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde siempre les traemos las últimas noticias, los chismes Moon S jugosos y los análisis Moon S profundos sobre sus celebridades favoritas. Hoy prepúrense porque tenemos una bomba que va a sacudir los cimientos de Moon S de un corazo superíndice 3N, una noticia que ha estado circulando por las redes sociales y que nos ha dejado completamente boquiabiertos. Vamos a hablar de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, porque parece que el amor, o algo muy parecido al amor, es tour en el aire, y Moon S concretamente en Italia. Y si el título no los ha puesto ya en alerta máxima, les adelanto que San Valentín podrá ser la clave de todo este misterio. Antes de que nos lancemos de lleno a desentrar más menos a este salseo, quiero recordarles, como siempre, que su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo copyright dándoles contenido como este. Así que si les gusta lo que ven, si disfrutan de nuestros análisis y si quieren estar al día de todas las novedades del mundo del espectáculo, no duden en suscribirse al canal. Es completamente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Activen también copyright en la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y ahora sin Moon S preámbulos, vamos a meternos de lleno en este drama romántico que nos tiene a todos en vilo. Como saben, Can Yaman y Mehmet Özdemir son dos de los actores turcos Moon S populares y queridos a nivel internacional. Su química en la exitosa serie Erkenci Kuay fue absolutamente innegable, traspasó superíndice 3 la pantalla y conquistó superíndice 3 a millones de espectadores en todo el mundo. La historia de amor entre Candivit y Sanemide nos robó superíndice 3 el corazo superíndice 3N, y la gente empezó superíndice 3 a show más menos con que esa magia que veíamos en la pantalla se hiciera realidad también copyright N en la vida real. Durante el rodaje de la serie, los rumores sobre un posible romance entre Can y Mehmet fueron constantes. Las miradas CU superíndice 3 cómplices, las sonrisas traviesas y la innegable conexión superíndice 3N que demostraban en cada escena alimentaban la esperanza de los fans. Sin embargo, ambos actores siempre negaron cualquier relación superíndice 3N Moon S ayuda de la profesional. Insistieron en que eran grandes amigos, que se querían mucho, pero que no había nada romántico entre ellos. Pero, ¿es eso realmente cierto? ¿O estaban simplemente intentando mantener su vida privada alejada del foco mediático? Después copyright S del final de Erkenci Kuay, Can y Mehmet siguieron caminos separados. Can se trasladó superíndice 3 a Italia para trabajar en nuevos proyectos, consolidándose como una estrella internacional y aprendiendo italiano a la perfección superíndice 3N. Mehmet por su parte continuó superíndice 3 triunfando en Turquía, protagonizando diversas series y películas. Durante estos aún más menos ambos han sido relacionados con otras personas. Mehmet incluso se casó superíndice 3 y se divorció superíndice 3 del cantante Oyuzhan Párrafo. Can también copyright N ha tenido varias relaciones sentimentales que han ocupado titulares en la prensa rosa. Pero a pesar de todo, la sombra de Erkenci Kuay y el recuerdo de la química entre Can y Mehmet siempre han estado presentes. Los fans nunca han perdido la esperanza de que algún día esos dos corazones vuelvan a encontrarse. Y aquí es donde entra en juego la noticia bomba que les prometo al principio del vídeo. Prepúrense porque esto es fuerte. En las últimas semanas han surgido una serie de rumores y pistas que apuntan a un posible reencuentro romántico entre Can Yaman y Mehmet Özdemir. Y no solo un reencuentro cualquiera, sino un reencuentro en la mismísima Italia, la tierra que ha acogido a Can con los brazos abiertos. ¿De dónde superíndice 3 vienen estos rumores? Pues bien, todo empezó superíndice 3 con una serie de publicaciones en redes sociales. Algunos fans muy observadores notaron que Can y Mehmet habían estado en los mismos lugares en Italia, aunque no al mismo tiempo. Fotos de paisajes similares, comentarios en publicaciones de amigos en común y una serie de coincidencias sospechosas empezaron a levantar sospechas. Pero lo que realmente ha incendiado las redes sociales es la proximidad de San Valentín. Muchos creen que Can y Mehmet podrán estar planeando pasar juntos el día de los enamorados en Italia, aprovechando la discreción superíndice 3N que les ofrece el país mediterráneo. Algunos incluso se aventuran a decir que podrán estar trabajando juntos en un nuevo proyecto, una película o una serie que les permitirá revivir la magia de Erkenci Kuay en un nuevo contexto. Por supuesto, hasta el momento, no hay ninguna confirmación superíndice 3N oficial. Ni Can ni Mehmet han hecho ninguna declaración superíndice 3N al respecto. Sus representantes tampoco han querido pronunciarse sobre el tema.
Pero como dice el dicho, cuando el ruo suena, agua lleva. Y en este caso, el ruo estuvo sonando con mucha fuerza. Además de ese, hay otro factor que alimenta a UNMUS las esperanzas de los fans. Como saben, Can Yaman es un hombre muy comprometido con causas sociales. Ha creado su propia asociación Superíndice 3N, Can Yaman for Children, que ayuda a niños y adolescentes en situación Superíndice 3N de vulnerabilidad. Demet Özdemir también Copyright N es una persona muy solidaria y ha colaborado en diversas iniciativas Venu Copyright Ficas. Algunos especulan con la posibilidad de que Can y Demet tu Copyright N planeando participar juntos en un evento Venu Copyright Fico en Italia, aprovechando su popularidad para recaudar fondos y concienciar sobre una causa importante. Esta será una excelente oportunidad para que ambos se reencuentren y demuestren que Moon S.A.U. de los rumores románticos siguen siendo grandes amigos y con Pau más menos eros. Pero seamos honestos, la mayoría de los fans lo que realmente quieren es que Can y Demet se den una segunda oportunidad en el amor. La química que compartieron en Erkenci Kwai fue tan intensa y real que muchos creen que su historia no puede terminar así. Creen que estuvieron destinados a estar juntos, que son almas gemelas que se encontraron en el momento perfecto. ¿Y por qué copyright no? El amor es misterioso e impredecible. A veces, las relaciones Moon S inesperadas son las que terminan siendo las Moon S duraderas. Q copyright N sabe, Kizu S Can y Demet necesiten un tiempo separados para darse cuenta de lo mucho que se echan de menos, para valorar lo que tenuan y para decidir si quieren apostar por una nueva relación Superíndice 3N. Lo que es cierto es que la expectación Superíndice 3N es muosima. Los fans estuvieron siguiendo cada movimiento de Can y Demet en redes sociales, analizando cada detalle y buscando pistas que confirmen el reencuentro. Los medios de comunicación Superíndice 3N italianos y turcos también Copyright N N prestando mucha atención Superíndice 3N al tema, publicando artículos y reportajes sobre la posible relación Superíndice 3N entre los actores. San Valentín se acerca y la presión Superíndice 3N aumenta. ¿Veremos a Can y Demet juntos en Italia? ¿Confirmaru N su romance? ¿O todo quedaru en un simple rumor? Tendremos que esperar para saberlo. Pero mientras tanto podemos seguir más menos ando con un final feliz para esta historia de amor que nos ha robado el corazón Superíndice 3N. Y hablando de amor, no podemos olvidar que Can Yaman se ha convertido en un autocopyright tico galu N italiano. Su dominio del idioma, su carisma y su atractivo físico lo han convertido en uno de los actores S queridos por el público italiano. Ha protagonizado varias series y películas de con diéresis copyright sito en Italia, y su presencia en eventos y programas de televisión Superíndice 3N siempre genera una gran expectación Superíndice 3N. Demet Özdemir, por su parte, también copyright N es muy popular en Italia. Erkenci Kwai fue un con diéresis copyright sito rotundo en el Paus, y su personaje de Sanem conquistó Superíndice 3 a miles de espectadores. Su belleza, su talento y su simpatia la han convertido en una de las actrices turcas S queridas por el público italiano. Por lo tanto, un reencuentro entre Can y Demet en Italia será un autocopyright tico bombazo medio tico. Los fans italianos estarán encantados de verlos juntos de nuevo, y los medios de comunicación Superíndice 3N no dudarán en cubrir el evento con todo lujo de detalles. Será una excelente oportunidad para promocionar tanto sus carreras como la cultura turca en Italia. En resumen, la posible relación Superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir es una de las noticias S comentadas del momento. Los rumores, las pistas y las coincidencias sospechosas han alimentado la esperanza de los fans, que más menos han con verlos juntos de nuevo. San Valentín podrá ser la fecha clave para confirmar o desmentir esta historia de amor. Tendremos que esperar para saberlo, pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de la magia de Erkenci Kwai, y más menos ando con un final feliz para esta pareja que nos robó Superíndice 3 el corazón Superíndice 3N. Y bueno, mi gente linda, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo sobre la posible relación Superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir. Como han visto, la información Superíndice 3N es confusa y los rumores son muchos, pero lo que es cierto es que la expectación Superíndice 3N es muchísima. Queremos saber su opinión Superíndice 3N sobre este tema. ¿Creen que Can y Demet N juntos de nuevo? ¿Les gustaría verlos protagonizando una nueva serie o película?
¿Qué copyright opinan de su kuumika en Erkenci Kwai? Du copyright lleno sus comentarios abajo, los leeremos todos con mucha atención. Superíndice 3N. Y por último pero no menos importante, quiero agradecerles de corazón Superíndice 3N por ver este vídeo. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo copyright dándoles contenido de calidad. Así que si les ha gustado el vídeo, no duden en darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día de todas las novedades del mundo del espectáculo. Nos vemos en el Superíndice 3º vídeo. Muchos besos y abrazos. Pero esperen, que aún hay ese salseo que destapar. Porque a ver, seamos sinceros, la historia de Can y Demet no es solo una telenovela turca, es un fenómeno superíndice 3- global. Y como todo fenómeno superíndice 3- que se precie, tiene sus propias teorías, sus propios detectives internautas y sus propios giros argumentales dignos del mejor guión cinematográfico. Profundicemos un poco más en estas teorías, porque algunas son realmente alucinantes. Hay quienes creen que la ruptura de Demet con Oyuzhan Kouparrafo no fue tan repentina como se hizo creer. Algunos afirman que la llama entre Can y Demet nunca se apagó. Superíndice 3, y que incluso durante su matrimonio con el cantante, Demet y Can mantuvieron algún tipo de contacto, aunque fuera esporádico. Imaginen la tensión. Superíndice 3N. Y luego la teoría de la colaboración. Superíndice 3N secreta. Como les menciono copyright antes, la idea de que Can y Demet copyright N trabajando juntos en un nuevo proyecto en Italia es muy popular. Pero algunos van más allá y aseguran que este proyecto no es solo una película o una serie, sino algo mucho más grande. Una productora conjunta. Una forma de unir sus talentos y crear contenido de alta calidad para el mercado internacional. Un imperio. Pero claro, no todo son fantasías y especulaciones. También copyright N hay que tener en cuenta la versión Superíndice 3N oficial, la que nos han contado Can y Demet hasta ahora. Y esa versión Superíndice 3N es que son solo amigos, buenos amigos, que se quieren mucho y se respetan. Pero, ¿es suficiente esa explicación Superíndice 3N para calmar a los fans apasionados? Por supuesto que no. Porque a ver, ¿qué copyright N puede creer que dos personas con tanta kuumika, con tanta conexión Superíndice 3N, con tanta pasión Superíndice 3N en la mirada, son solo amigos? Imposible. Algo se tiene que haber. Y es esa convicción Superíndice 3N la que alimenta la esperanza de los fans, y la que mantiene viva la llama de la especulación Superíndice 3N. Además hay que tener en cuenta el contexto cultural. En Turquía, la presión Superíndice 3N mediática sobre los actores y las celebridades es enorme. A menudo se ven obligados a ocultar sus relaciones o a mantenerlas en secreto para proteger su privacidad y evitar el escrutinio público. ¿Podrá ser este el caso de Can y Demet? ¿Podrán estar escondiendo su amor para evitar el juicio de la sociedad? Y no olvidemos el papel de las redes sociales. En la era digital, las redes sociales son el campo de batalla donde se libran las guerras del corazón. Superíndice 3N. Cada me gusta, cada comentario, cada fotografía es analizada al milímetro en busca de pistas y mensajes ocultos. Can y Demet son muy conscientes de esto, y saben que cada uno de sus movimientos es observado y comentado por miles de personas. Por eso es posible que tu copyright N utilizando las redes sociales de forma tu copyright JICA para alimentar la especulación Superíndice 3N y mantener el interu copyright S del público. Un juego de seducción Superíndice 3N virtual. Una forma de coquetear sin comprometerse. Pero al final lo que realmente importa es lo que sienten Can y Demet en sus corazones. Si realmente estuvieran destinados a estar juntos, si realmente son almas gemelas, el tiempo y el destino se encargaron de unirlos. Y si no, pues no pasa nada. Siempre nos quedará el recuerdo de Erkenci Kwai y la magia que compartieron en la pantalla. Eso que nadie se rinda. La esperanza es lo último que se pierde. Y mientras haya fans que crean en el amor verdadero, la historia de Can y Demet seguirá siendo una fuente de inspiración Superíndice 3N y un ejemplo de que a veces, los sueños menos o se hacen realidad. Ahora bien, profundicemos aún más en el papel de Italia en todo este embrollo romántico.
Porque no es casualidad que los rumores de un reencuentro entre Khan y Demet hayan surgido precisamente en el Paus de la Pasta y el Coliseo. Italia se ha convertido en el segundo hogar de Can Yaman, y ha sido el escenario de algunos de los momentos más importantes de su carrera. El público italiano adora a Khan, y lo ha recibido con los brazos abiertos. Su carisma, su talento y su simpatia han conquistado los corazones de miles de personas en todo el Paus. Khan se ha integrado perfectamente en la cultura italiana, y se siente como en casa. Y es precisamente ese ambiente cálido y acogedor el que podrá haber propiciado el reencuentro entre Khan y Demet. Italia es un país romántico con paisajes impresionantes, ciudades llenas de historia y una gastronomía deliciosa. Copyright mejor lugar para reavivar la llama del amor. Además de ese, Italia ofrece a Khan y Demet un cierto grado de anonimato que no encontrarán en Turquía. En Italia, pueden pasear por las calles sin ser acosados por los paparazzis, pueden disfrutar de una cena romántica sin ser fotografiados y pueden vivir su amor en paz y tranquilidad. Por eso, no es descabellado pensar que Khan y Demet hayan elegido Italia como el lugar perfecto para reencontrarse y dar una segunda oportunidad a su relación superíndice 3N. Un lugar donde pueden ser ellos mismos, sin presiones ni juicios. Un lugar donde pueden vivir su amor en libertad. Y por supuesto, no podemos olvidar el factor San Valentín. El Día de los Enamorados es la fecha más romántica de la más menos y es el momento perfecto para declarar el amor, para hacer propuestas de matrimonio y para celebrar la Pasión superíndice 3N. ¿Podrá ser este el aún más menos en que Khan y Demet decidan dar el gran paso y confirmar su relación superíndice 3N en San Valentín? La expectación superíndice 3N es muosima, y los fans estuvieron contando los días para que llegue el 14 de febrero. Muchos creen que Khan y Demet estuvieron planeando una sorpresa especial para sus seguidores, y que anunciaron su romance en las redes sociales o en una entrevista exclusiva. Pero al final, lo que realmente importa es que Khan y Demet sean felices. Si estuvieron juntos o no, si son amigos o amantes, lo importante es que se sientan realizados y satisfechos con sus vidas. Y si el amor llama a su puerta, que lo reciban con los brazos abiertos. Porque como dice el dicho, el amor es el motor del mundo. Y sin amor, la vida no tendrá sentido. Asu que viva el amor. Y que Khan y Demet sean felices para siempre. Y ahora mi gente linda, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este salseo al máximo y que hayan quedado tan enganchados como yo a esta historia de amor. Recuerden dejar sus comentarios y sus teorías abajo, y no se olviden de suscribirse al canal para estar al día de todas las novedades del mundo del espectáculo. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Muchos besos y abrazos. Y recuerden, el amor siempre triunfa.